Pero lo que admiraba Sanín no era la voz de Gemma, sino a Gemma misma. Sentado detrás y un poco al lado de la joven, decíase que jamás palmera ninguna, ni aun en las estrofas de Benitov, poeta de moda entonces, hubiera podido competir en elegancia con las felices proporciones de su talle. Cuando en los pasajes expresivos alzaba los ojos al techo, preguntábase él qué cielos no hubieran podido abrirse ante tal mirada. Apoyado contra el quicio de la puerta, con la barba y la boca sepultadas en su inmensa corbata, o escuchando muy serio con el aire de un inteligente, el viejo Pantaleone mismo admiraba la belleza de la joven y se extasiaba, aun cuando hubiera debido estar habituado a ella. Habiendo concluido Frau Lenore de cantar sus dúos, advirtió que Emilio tenía una hermosa voz, de timbre argentino, pero que estaba en la edad de mudarla. En efecto, hablaba con voz de bajo, con detonaciones constantes en falsete, y por consiguiente no debía cantar, pero invitó a Pantaleone a sacudir la nieve de los años en honor de su huésped. Pantaleone tomó enseguida un aire arisco, frunció las cejas, desgreñó sus melenas y declaró que desde mucho tiempo atrás había renunciado a todo eso. Por lo demás, añadió, en su juventud no hubiera retrocedido ante un reto, porque pertenecía a aquella gran época en que existía una verdadera escuela de canto y verdaderos cantantes, cantantes clásicos que nada tenían en común con los chillones de ahora. Él mismo en persona, Pantaleone Cipatola d'Avares, recibió un día en Módena el homenaje de una corona de laurel, y en aquella ocasión hasta soltaron palomas blancas en el teatro, y un príncipe ruso, el príncipe Tarbuski, con quien tuvo en otro tiempo relaciones de íntima amistad, le invitaba siempre después de cenar a que se fuese a Rusia, prometiéndole montañas de oro, montañas. Pero él no había querido abandonar il paese del Dante. Verdad es que más tarde circunstancias desgraciadas, sus propias imprudencias. Aquí se interrumpió el viejo, suspiró profundamente y bajó la cabeza. Después empezó otra vez a hablar de la época clásica del canto y sentía una admiración tan honda como desmedida. ¡Qué hombre! El gran García nunca se rebajó a cantar en falsete, como lo hacen ahora los pésimos tenores, los tenoracci de nuestros días. De pecho, nada más que de pecho, voce di petto, sí. El viejo, con sus dedillos flacos, se golpeó enérgicamente el buche. ¿Y qué actor? Un volcán, signori miei, un volcán, un Vesubio. Tuve el honor y el gusto de cantar con él en la ópera del ilustrísimo maestro Rossini, en el Otelo. García cantaba el papel de Otelo, yo el de Yago. Y cuando cantó esta frase, al llegar aquí, Pantaleone tomó una postura trágica y se puso a cantar con una voz temblorosa y ronca, pero aún muy expresiva sin embargo. L'ira d'aver soffatto, io più non temero. El teatro se venía abajo, signori miei, pero no me quedé corto, y repliqué después de él, l'ira d'aver soffatto, temer più in no dovio. Y él, después, de pronto como un rayo, como un tigre, morro, m'ha vendicato. Y fíjense ustedes, cuando cantaba la célebre cavatina de Il matrimonio segreto, Pria che spunti palva. Entonces él, el gran García, después de estas palabras, I cavalli di galoppo, hacía sobre estas palabras, senza posa cacciera, hacía, oigan ustedes, qué prodigioso es esto, come stupendo, hacía. El viejo salió con una floritura dificilísima, pero al llegar a la 10ª nota, se hizo un lío, se puso a toser y se volvió bruscamente diciendo, «Déjenme en paz, ¿por qué me atormentan ustedes?» Gemma saltó de la silla aplaudiendo, y gritando «¡Bravo, bravo!», corrió hacia el pobre Yago retirado, y le plantó bonitamente las 2 manos en los hombros. Solo Emilio se reía hasta desternillarse. «Esa edad no tiene compasión», dijo La Fontaine. Sanín trató de consolar al pobre cantante y se puso a charlar con él en italiano. Había adquirido una leve tintura de esta lengua durante su último viaje. Habló de ir al paese del Dante, dove él si suona. Esta frase, con el lasciate ogni speranza, constituía en lengua italiana todo el bagaje poético del joven viajero.
Pero Pantaleone no respondió a esas atenciones, hundiendo más profundamente que nunca la barba en la corbata y abriendo mucho los ojos con aire mohíno. Parecía de nuevo un ave, y hasta un ave encolerizada, un cuervo o un milano. Entonces Emilio, con un leve y repentino rubor, como es costumbre en los niños mimados de 15 años, se dirigió a su hermana y le dijo que si quería distraer a su huésped, nada mejor podía encontrar sino leerle una de esas comedias de Maltz que tan bien leía ella. Gemma se echó a reír, dando un golpecito en la mano de Emilio, y exclamó que no había nadie como él para tener semejante ocurrencia. Sin embargo, apresuróse a ir a su cuarto. Regresó con un libro en la mano. Se sentó delante de la mesa en el diván, alzó el dedo para imponer silencio con un ademán enteramente italiano, y comenzó la lectura. Maltz era uno de los literatos franceses furtenses del periodo de 1830. Sus sainetes cortos y ligeramente planeados, escritos en el dialecto local, describían los tipos de la comarca de una manera burlesca y atrevida, aunque el humorismo no fuese muy profundo. Gemma leía de una manera notable, lo mismo que un buen actor. Sostenía perfectamente con todos sus matices el carácter de cada personaje, y desplegaba cualidades de mímica que había heredado con la sangre italiana. Cuando se trataba de representar alguna vieja en la chochez o algún burgomaestre imbécil, hacía las muecas y chillaba, sin piedad ninguna para con su voz delicada y su lindo rostro. Nunca se reía al leer, pero sí los oyentes, excepto Pantaleone, que se apresuraba a marcharse con aspecto de mal humor, así que se hablaba de quel ferrofuto tedesco. Si los oyentes la interrumpían con una carcajada simpática, entonces dejaba caer el libro en las rodillas y reíase también ella a mandíbula batiente, echando atrás la cabeza, mientras que los rizos de sus negros cabellos saltaban sobre su nuca y sus hombros, sacudidos por la hilaridad. Pero en cuanto se había acabado de reír, cogía otra vez el libro, daba nueva expresión conveniente a las facciones y continuaba en serio la lectura. Sanín no podía saciarse de admirarla. Chocábale una cosa sobre todo. ¿Por qué misterio aquella cara tan idealmente hermosa podía tomar de pronto una expresión cómica y a veces hasta trivial? Gemma era menos hábil en el modo de leer los papeles de muchachas, de damas jóvenes. Las escenas de amor sobre todo no las hacía bien. Ella misma lo notaba. Por eso les daba un leve matiz irónico, como si no creyese en esos pomposos juramentos, en esas frases sublimes de que el autor además absteníase todo lo posible. Pasaban las horas sin advertirlo Sanín, y no se acordó de su viaje hasta que dieron las 10 en el reloj. Botó de la silla como si le hubiesen pinchado. «¿Qué tiene usted?», preguntó Frau Lenore. «Tenía que salir hoy para Berlín, y tenía reservado asiento en la diligencia». «¿Cuándo sale la diligencia?» «A las 10:30». «Entonces ya es demasiado tarde», dijo Gemma. «Quédese usted y le leeré alguna otra cosa». «¿Había usted pagado el billete entero o nada más dado señal?», preguntó Frau Lenore con un poco de curiosidad. «Todo entero», gimió Sanín con gesto lastimero. Gemma le miró, entornando los ojos, y se echó a reír. «¿Cómo es eso?», le dijo su madre con tono de represión. «Este joven acaba de perder dinero y eso te hace reír». «Bah», respondió Gemma, «no se quedará arruinado por eso. Trataremos de consolarle. ¿Quiere usted limonada?». Sanín tomó un vaso de limonada. Gemma reanudó la lectura de Maltz y todo fue de nuevo lo mejor del mundo. Dieron las 12 de la noche. Sanín empezó a despedirse. «Debe usted permanecer algunos días en Frankfurt», le dijo Gemma. «¿Por qué tanta prisa? Ninguna otra ciudad le parecerá a usted más agradable». Hizo una pausa y repitió sonriéndose. «Ninguna otra, verdaderamente». Sanín no respondió nada, y pensó que lo vacío de su bolsa le obligaba a permanecer en Frankfurt hasta que tuviese contestación de un amigo de Berlín, a quien había resuelto pedir dinero prestado. «Quédese usted, quédese», dijo a su vez Frau Lenore. «Le haremos entablar conocimiento con el prometido de Gemma, el señor Karl Klüber. Hoy no ha podido venir porque está ocupadísimo en sus almacenes. Probablemente habrá visto usted en la Saile un gran almacén de paños y sedas.
Pues bien, allí está de dependiente principal. Quedará contentísimo de presentar a usted sus respetos». Sanín sabe Dios por qué, se sintió un poco contrariado. «Feliz prometido», pensó mirando a Gemma, y creyó advertir en los ojos de la joven una expresión burlona. Saludó de nuevo a aquellas damas. «Hasta mañana, respondió Sanín. Emilio, Pantalone y Tartaglia le acompañaron hasta la esquina de la calle. Pantalone no pudo menos de manifestar su disgusto acerca del modo de leer que había tenido Gemma. ¿Cómo no le da vergüenza? ¿Qué es eso? Hacer muecas, chillar. Una caricatura. Había podido elegir Merope o Clitemnestra. Algo grande, algo trágico. Y no que prefiriera imitar a una bruja alemana cualquiera. Yo también puedo hacer otro tanto. Merz, Kerz, Smerz, dijo con voz ronca, alargando la cara hacia adelante y esparrancando los dedos. El viejo les volvió bruscamente la espalda. Sanín volvió a la fonda del Cisne Blanco, donde le esperaba su equipaje en un rincón de la gran sala de espera. Hallábase en un estado de espíritu bastante confuso. Aún le zumbaban en sus oídos todas aquellas conversaciones tal o franco-tudescas. «Prometida», murmuró, metiéndose en la cama del modesto dormitorio que había pedido. «Y qué hermosa es, pero ¿por qué me he quedado?». Sin embargo, al día siguiente escribió una carta a su amigo de Berlín. No había acabado de vestirse cuando un camarero de la fonda le anunció la visita de dos señores. Uno de ellos era Emilio, el otro, un joven buen mozo, con la cara más regular que pudiera verse, era Herr Karl Klüber, el novio de la hermosa Gemma. Todo induce a suponer que por aquel entonces no había en ningún comercio de Frankfurt un primer dependiente tan cortés, tan bien educado, tan imponente, tan amable como Herr Klüber. Lo intachable de su vestir tenía igual en lo digno de su postura y en lo elegante de sus maneras. Elegancia un poco espetada, según la moda inglesa. Había pasado 2 años en Inglaterra, pero exquisita sin embargo. A primera vista se notaba claramente que ese guapo mozo, un poco severo, bien educado y muy relamido, tenía costumbre de obedecer a sus superiores y tratar a baquetazos a sus inferiores, y que detrás del mostrador no podía menos que inspirar respeto hasta a los parroquianos. No podía concebirse la menor duda respecto a su honradez. Bastaba ver el abandonado cuello que le sostenía la barba, y su voz era tal como pudiera apetecerse, llena y grave como la de un hombre que tiene confianza en sí mismo, no demasiado fuerte sin embargo, y hasta llena de cierta dulzura de timbre. Era una voz excelente para dar órdenes a los dependientes inferiores. «Enseñe usted aquella pieza de terciopelo a Leon Punzo, o bien ponga usted una silla a la señora». El señor Klüber comenzó por presentar sus cumplimientos, y al hacer las reverencias se inclinó tan noblemente, resbaló los pies de un modo tan agradable y entrechocó ambos tacones con tal urbanidad que no podía vacilarse en decir: «Este es un hombre que tiene ropa blanca y virtudes morales, todo de primera calidad». En la mano izquierda, calzada con un guante de Suecia, tenía un sombrero reluciente como un espejo, y en el fondo de él estaba el otro guante. La mano derecha desnuda, que alargó a Sanín con ademán modesto, pero resuelto, estaba tan bien acabada que superaba toda idea preconcebida. Cada una de las uñas era la perfección misma en su especie. Luego declaró, con los términos más selectos de la lengua alemana, que había deseado presentar sus respetos y la seguridad de su gratitud al señor extranjero que había prestado un señalado servicio a un futuro pariente suyo, al hermano de su prometida esposa. Al decir estas palabras, extendió la mano izquierda, la que sostenía el sombrero, en dirección a Emilio, quien, perdiendo el lino, se volvió hacia la ventana y se metió el dedo índice en la boca. Herr Klüber añadió que se consideraría muy feliz si por su parte pudiera hacer alguna cosa que le fuese grata al señor extranjero. Sanín respondió, también en alemán, pero no sin algunas dificultades, que estaba encantado, que el servicio era de poca importancia, y rogó a sus huéspedes que tomasen asiento. Herr Klüber le dio las gracias, y levantándose en un periquete los faldones de la levita, se sentó en una silla,
pero tan ligeramente y de una manera tan poco segura que era imposible no decirse: «He ahí un hombre que se ha sentado por pura fórmula y que va a levantar el vuelo al instante». En efecto, levantó el vuelo unos pocos minutos después, y dando discretamente 2 pasitos adelante como en la contradanza, explicó con aire modesto que, con gran pesar suyo, no podía permanecer más tiempo porque se iba al almacén. Los negocios ante todo, pero que siendo domingo el día siguiente, con aprobación de Frau Lenore y de Fraulein Gemma, había organizado una gira de recreo a Soden, a la cual tenía el honor de invitar al señor extranjero y que alimentaba la esperanza de que éste se dignaría embellecerla con su presencia. Sanin no rehusó embellecerla. Herr Klüber le hizo enseguida unas cortesías y salió, luciendo sus pantalones del matiz más delicado, gris perla. Las suelas de las botas nuevecitas chillaban no menos agradablemente. En cuanto a su futuro cuñado hubo salido, Emilio, que aún después de la invitación hecha por Sanin de tomarse la molestia de sentarse, no había cesado de mirar por la ventana. Dio media vuelta a la izquierda y, ruborizándose, preguntó a Sanin si podía quedarse aún un poco. «Me siento mucho mejor hoy», añadió, «pero el doctor me ha prohibido trabajar». «Quédese, no me estorba usted de ningún modo», exclamó Sanin, encantado, como todo verdadero ruso, de aceptar la primera proposición que pudiese dispensarle de hacer él mismo alguna cosa. Emilio dio las gracias, y en un instante tomó posesión de Sanin y de su cuarto, examinó los objetos de la pertenencia de su huésped y preguntó acerca de todo lo que veía. «¿Dónde lo ha comprado usted? ¿Cuánto le costó esto?» Le ayudó a afeitarse, le dijo que hacía mal en no dejarse el bigote, y por último, le contó una multitud de particularidades acerca de su madre, de su hermana, de Pantaleone, hasta de Tartaglia, y toda la manera de vivir de ellos. Había desaparecido todo conato de timidez en Emilio, quien sintió súbitamente un afecto extraordinario por Sanin, no a causa de que éste le hubiera salvado la vida el día antes, sino por... era tan simpático. No tardó en confiarle todos sus secretos, insistiendo en particular sobre un tema. Mamá quería hacerle a toda costa un comerciante, y él sabía sin género ninguno de duda, que había nacido artista, músico, cantante, que el teatro era su verdadera vocación. El mismo Pantaleone le animaba, pero Herr Klüber sostenía el parecer de mamá, sobre el cual tenía gran influencia. La idea de convertirle en una hotera era propia de Herr Klüber, en cuyo calete nada podía compararse con la profesión de mercader. Vender paño y terciopelo, estafar al público, hacerle pagar «Nagen oder Russenpreise», precios de imbéciles o de rusos, he aquí su ideal. «Pero ya era hora de irnos a casa», exclamó en cuanto Sanin hubo concluido de arreglarse y escrito su carta a Berlín. «Aún es muy pronto», dijo Sanin. «Eso no importa», replicó Emilio con salamería. «Vamos a correos y de allí a casa. Genuna se pondrá muy contenta de verle a usted. Almuerce usted con nosotros. Hable usted a mamá de mí, de mi carrera». «Vamos», dijo Sanin, y partieron. Pareció Gemma en efecto contentísima de verle, y Frau Lenore le recibió muy amistosa. Visiblemente había producido en ella una impresión favorable la víspera. Emilio corrió a ocuparse del almuerzo, no sin haber cuchicheado al oído de Sanin esta recomendación: «No lo olvide usted». «En ello pienso», respondió Sanin. Frau Lenore no se encontraba del todo bien, tenía jaqueca, y medio tumbada en un sillón trataba de moverse lo menos posible. Gemma llevaba un peinador amarillo, sujeto a la cintura con un cinturón de cuero. Tenía también aspecto fatigado, y una ligera palidez cubría sus mejillas. Sus ojos estaban un poco ojerosos, pero su brillo no se había aminorado, y aquella palidez daba algo misterioso y dulzura a las facciones de su rostro, de una pureza y una severidad clásica. Ese día chocóle a Sanin en particular la extraordinaria belleza de su mano.
Cuando la levantaba para arreglarse y sujetar los rizos oscuros y los trozos de sus cabellos, no podía apartar la vista de esos dedos largos y flexibles, separados unos de otros como los de la fornarina de Rafael. Hacía mucho calor por fuera. Sanín quería irse después de almorzar, pero le hicieron ver que con semejante día lo mejor era quedarse donde estaba. Convino en ello y se quedó. Un agradable fresco reinaba en la estancia de atrás, donde sus huéspedes y él se habían instalado, y cuyas ventanas daban a un jardincito plantado de acacias. Un ávido enjambre de abejas, avispas y zánganos azancados zumbaban entre el frondoso follaje de las flores de oro. Ese incesante murmullo que penetraba en la habitación por las celiosas entreabiertas y las cortinas echadas, hablaba del calor de afuera y hacía parecer aún más suave el fresco de aquella casa cerrada y hospitalaria. Sanín habló mucho, como la víspera, pero ya no de Rusia ni de la vida rusa. Con el fin de complacer a su amiguito, a quien habían mandado a casa de Hercliuba enseguida del almuerzo para ejercitarse en la tendidura de libros, llevó la conversación al terreno de las ventajas y los inconvenientes comparativos del arte y del comercio. Esperaba ver a Frau Lenore tomar la defensa de esta última profesión, pero su mayor extrañeza fue el ver que también Gemma participase de tales opiniones. Si se es artista, sobre todo cantante, insistió con ademán enérgico, es preciso ocupar el primer puesto. El segundo nada vale, y quién sabe si ha de llegar a ese primer puesto. Pantaleone, que tomaba parte en la conversación, porque en su calidad de viejo servidor antiguo tenía el privilegio de sentarse en compañía de los dueños de la casa, los italianos en general no son de etiqueta muy severa. Pantaleone, naturalmente, defendía el arte con todas sus fuerzas. A decir verdad, sus argumentos eran harto flojos. Repetía de continuo la necesidad de hallarse dotado de cierto ímpetu de inspiración, de un certo estro de inspirazione. Frau Lenore le objetó que probablemente él mismo había poseído ese estro y que, sin embargo, tuve enemigos, respondió Pantaleone con aire tétrico. ¿Y cómo puedes estar seguro? Ya se sabe que los italianos se tutean a menudo. ¿Cómo puedes estar seguro de que Emilio, aun suponiendo que esté dotado de ese estro, no tendría enemigos? Pues bien, hacedle mercanchinfle, dijo despechado Pantaleone. Pero Giovanni Battista no se hubiera conducido así, a pesar de ser confitero. Giovanni Battista, mi marido, era un hombre razonable, y si en su primera juventud pudo dejarse arrastrar, pero el viejo no escuchaba, alejóse murmurando con aire hosco: «¡Ah, Giovanni Battista!». Gemma exclamó que si Emilio sentía en sí el amor a la patria, y si quería consagrar sus fuerzas a la independencia de Italia, podía ciertamente sacrificar la seguridad de su porvenir por un fin tan noble y elevado, pero no por el teatro. Al decir esto, Frau Lenore, inquieta, suplicó a su hija que, a lo menos, no arrastrase a su hermano fuera del buen camino. No bastaba con que ella fuese una republicana furibunda. Después de haber pronunciado estas palabras, Frau Lenore exhaló un suspiro quejumbroso y dijo que sufría mucho, que su cabeza estaba próxima a estallar. Frau Lenore, por cortesía para con su huésped, hablaba en francés con su hija. Gemma se puso enseguida a hacerle carantoñas, soplándole con delicadeza en la frente después de humedecerla con agua de colonia. La besó con dulzura en las mejillas, arregló la cabeza encima de la almohada, le prohibió que hablase y la besó de nuevo. Después, dirigiéndose a Sanín, se puso a contarle, medio en broma, medio sentimental, qué admirable madre era la suya y cuán hermosa había sido. Pero, ¿qué digo? Aún lo es, y hermosísima. Vea usted qué ojos. Gemma sacó del bolsillo un pañuelo blanco, lo puso encima de la cara de su madre y tirando de él hacia abajo poco a poco, descubrió primero la frente, después las cejas y los ojos de Frau Lenore. Hizo una pequeña pausa y le dijo que mirase. Obedeció ésta, y Gemma dio un grito de admiración. Los ojos de Frau Lenore eran de verdad hermosos. Hizo resbalar rápidamente el pañuelo por la parte inferior de la cara, menos regular que la superior, y volvió a empezar a llenarla de besos. Frau Lenore, sonriéndose, se volvió un poco e hizo como que rechazaba a su hija con esfuerzo. Gemma fingió también luchar con su madre,
y se puso a acariciarla no con la felina salamalería de las francesas, sino con la gracia italiana, bajo la cual siempre se adivina la fuerza. Por fin dijo Frau Lenore que estaba fatigada. Gemma le aconsejó dormirse un poco en el sillón. Y yo, dijo, con el caballero ruso nos estaremos quietos, muy tranquilos, como ratoncitos. Frau Lenore le dirigió una sonrisa por única respuesta. Cerró los ojos, respiró hondamente 2 o 3 veces y se adormeció. Gemma se sentó a escape junto a ella en una banqueta, y sosteniendo la almohada donde descansaba la cabeza de su madre se quedó inmóvil, llevando solamente de vez en cuando a sus labios un dedo de la otra mano, para recomendar silencio, y mirando a Sanin con el rabillo del ojo cada vez que se permitía el menor movimiento. Concluyó éste por inmovilizarse también, y permaneció como hechizado, dejando a su alma admirar con todas sus fuerzas el cuadro que ante él se ofrecía. Aquella estancia estaba medio a oscuras, donde como puntos luminosos brillaban acá y allá frescas rosas muy abiertas en antiguos vasos de color verde. Aquella mujer dormida, con las manos modestamente cruzadas, con su bondadoso rostro rendido y rodeado por la suave blancura de la almohada. Aquella joven que la miraba con atención, también tan buena, pura y admirablemente hermosa, con sus ojos negros, profundos, llenos de sombra y sin embargo de fulgores. ¿Era un ensueño o un cuento de hadas? ¿Y cómo estaba él allí?